A los fabricantes de automóviles les encanta llamar a esto innovación, pero en la práctica se trata de 21 de las peores ideas jamás incorporadas a un coche. Características que destruyen la fiabilidad, vacían tu cartera y acortan la vida útil del motor, mientras los concesionarios se regocijan con faros que cuestan lo mismo que un coche de segunda mano y palancas de cambio que se autodestruyen en el tráfico. Esta lista es difícil de digerir, y la primera de ellas comienza con el supuesto ahorro de combustible, que en realidad es un villano disfrazado. Número 21. Sistema Start-Stop. Se encuentra en prácticamente todos los coches modernos. El Start-Stop se vende como una tecnología inteligente que apaga el motor en los semáforos para ahorrar combustible y lo vuelve a encender automáticamente cuando se suelta el freno. En teoría suena muy bien, menos consumo y menos emisiones. A los fabricantes de automóviles les encanta porque pueden reducir las cifras de contaminación sin tener que reinventar el motor. Las propias pruebas de la A mostraron un ahorro de solo entre el 5 y el 7% en uso urbano. Pero el problema radica en la práctica. Cada vez que el motor se apaga y se vuelve a encender, sufre un pequeño choque mecánico. La presión del aceite cae casi a cero y los cojinetes se secan durante fracciones de segundo, un nivel de desgaste que los motores más antiguos solo experimentaban una vez por viaje. Las investigaciones demuestran que estos arranques repetidos aceleran el desgaste interno, por lo que los fabricantes tuvieron que crear cojinetes con recubrimientos especiales para soportar el choque y el aspecto eléctrico. Peor aún, el sistema depende de baterías AGM o EFB más caras controladas por sensores inteligentes. Con el tiempo, especialmente en climas muy cálidos o fríos, se degradan rápidamente. Entonces llega el festival de mensajes en el salpicadero indicando que están disponibles o, en algunos casos, el coche simplemente se apaga en medio del tráfico. La sustitución de estas baterías puede costar entre $2.000 y $4.000, dependiendo del modelo. Al final, ahorras unos céntimos en la gasolinera, pero te gastas una fortuna en el taller. Sé sincero, ¿te gusta la función de arranque y parada o es lo primero que desactivas cuando compras un coche nuevo? Número 20. Transmisión sellada con líquido de por vida. Esta es otra estrategia de marketing disfrazada de practicidad. Los fabricantes de automóviles dicen que la transmisión no necesita mantenimiento, sin varilla de medición, sin cambios de aceite, sin preocupaciones. Parece un sueño, pero de por vida no significa eterno, es decir, hasta el final de la garantía. El líquido de la transmisión automática no es mágico. Se degrada con el calor, se diluye con el tiempo y acumula malla metálica y embragues internos. Fabricantes como ZF, que fabrica transmisiones para BMW y DOD, recomiendan cambiar el líquido cada 80.000 a 120.000 km. Aún así, muchas marcas siguen afirmando que nunca es necesario, conductores confundidos y engranajes destruidos. Cuando el líquido envejece, comienza a dar sacudidas, los cambios se retrasan y, de repente, aparece el modo de seguridad. Ignorar esto durante demasiado tiempo convierte un mantenimiento de $3.000 en una pérdida de $25.000. Nissan, por ejemplo, incluso ha sido demandada por transmisiones CVT selladas defectuosas. Así que la próxima vez que oiga hablar de líquido para toda la vida, recuerde, el líquido puede durar, pero la transmisión no. Número 19. Desactivación de cilindros. Otra idea vendida como tecnología ecológica. El sistema apaga parte de los cilindros del motor cuando se está a baja carga, prometiendo un ahorro de combustible de hasta el 12%. En las pruebas de laboratorio funciona, pero en el mundo real la ganancia apenas supera el 5% y el precio se traduce en dolores de cabeza, taques colapsados, bielas dobladas y reparaciones que fácilmente superan los $20.000. El sistema se basa en pequeños taques hidráulicos que se vacían bajo el comando de la presión del aceite. Cuando uno de ellos se bloquea o no recibe suficiente lubricación, el rodillo deja de girar, el quemador se raya y se esparcen fragmentos de metal por todo el motor. Los propietarios de V6 de GM, Honda han informado de ruidos metálicos, fallos de encendido y luces intermitentes de avería del motor. La reparación de la sincronización de las válvulas puede costar más de $20.000. Y, en algunos casos, es necesario sustituir todo el motor. Todo esto por ahorrar unos pocos litros de combustible. Merece la pena arriesgarse por un ahorro del 5% en el motor. Y el siguiente elemento es aún más sucio. Literalmente. Se trata de una tecnología que ensucia tanto los motores que muchos mecánicos tienen que limpiarlos con conchas de nudo.
Número 18. Inyección directa de gasolina. Se presentó como el futuro: más potencia, menos consumo y menos emisiones. La idea es sencilla: pulverizar el combustible directamente en el cilindro a muy alta presión. Sin embargo, al eliminar la boquilla del inyector en el colector, se eliminó el lavado natural de las válvulas de admisión. Sin este baño de combustible, las válvulas comienzan a acumular residuos de aceite y hollín del sistema de ventilación y EGR. Con el tiempo, estos depósitos se endurecen, bloqueando el flujo de aire y provocando un ralentí irregular, pérdida de potencia e incluso dificultad para arrancar un coche en frío. Y no sirve de nada utilizar aditivos. La limpieza solo es posible retirando el colector y realizando el famoso walnut blasting, un chorro de corteza de nuez triturada. Es un servicio que puede costar entre 2.000 y 6.000 reales y que algunas marcas recomiendan cada 80.000 km. Algunos fabricantes de automóviles, como Toyota y Volkswagen, han adoptado sistemas de inyección dual directa e indirecta para mitigar el problema, una forma elegante de admitir el defecto original. Así que sí, la inyección directa ofrece eficiencia y rendimiento, pero es una de esas tecnologías que viene con un asterisco, o más bien con una cáscara de nudos. Al final del día, antes de seguir adelante, aprovecha para seguir observando, porque aún quedan muchas innovaciones por venir. Parece algo sacado de una pesadilla mecánica, el tipo de cosa que solo se descubre cuando el coche ya está en el taller número 17. Transmisiones automáticas con marchas infinitas. Los fabricantes de automóviles juraban que las cajas de cambios de 8, 9 o incluso 10 velocidades serían la solución mágica. Cambios más suaves, aceleración más rápida y ahorro de combustible. El discurso era perfecto. Transmisiones como la famosa ZF de 9 velocidades prometían rendimiento y eficiencia en un paquete compacto gracias al uso de embragues de perro en lugar de los tradicionales conjuntos múltiples. Parecía el colmo de la ingeniería alemana que los coches reales salieran a la calle. Los propietarios de SUV y sedanes de varias marcas comenzaron a informar de cambios repentinos, sacudidas entre marchas e incluso fallos en los que la transmisión pasaba repentinamente a punto muerto. En 2016, más de 500.000 de vehículos fueron retirados del mercado precisamente por este motivo. Un problema eléctrico podía hacer que la transmisión se pusiera en punto muerto en la autopista. Incluso con las actualizaciones de software, muchos propietarios seguían quejándose de vacilaciones y tartamudeos, y cuando este tipo de cambio se rompe, los daños son graves. Una sustitución completa puede costar entre 30.000 y 40.000 reales. Y, lo peor de todo, dado que muchas de estas cajas de cambios están selladas con líquido de por vida, incluso el mantenimiento preventivo no es sencillo. En otras palabras, las 9 o 10 etapas prometidas como símbolo de modernidad acabaron convirtiéndose en una lección práctica de frustración mecánica. Los cambios de marcha suaves solo existen en el folleto del concesionario. Pero si una caja de cambios problemática ya es mala, despertarse y ver tu coche literalmente arrodillado en el garaje es aún peor. Número 16. Suspensión neumática suena como un lujo absoluto. Un botón en tu coche ajusta la altura de la suspensión, flota sobre los baches e incluso te baja a la carretera para ahorrar combustible. Sobre el papel, la suspensión neumática hace todo lo que un muelle de acero no puede, pero solo hace falta una pequeña fuga para convertir un sueño en una pesadilla. Estas bolsas de aire están a pocos centímetros de los discos de freno calientes, la sal de la carretera y la suciedad. Con el tiempo, el calor y el desgaste crean microfisuras que hacen que el compresor funcione sin parar hasta que se sobrecalienta y se estropea. Se sustituye el compresor y el nuevo también se quemará si no se soluciona la fuga. Es un ciclo familiar para quienes lo han vivido. La humedad agrava el problema. El secador se satura, el agua entra en el sistema, corroe las válvulas e incluso puede congelarse en invierno. Es entonces cuando el propietario se despierta y ve el coche inclinado hacia un lado, un mensaje en el salpicadero que indica un fallo en la suspensión y prepara su cartera. Un solo amortiguador de aire cuesta fácilmente más de 6.000 reales. El compresor puede costar lo mismo, 1.000 reales. Y, por supuesto, rara vez falla solo un lado. Casi siempre es todo el conjunto el que comienza a mostrar signos de fatiga. La zona de la suspensión es sinónimo de comodidad hasta el día en que decide fallar. Pero el siguiente tipo de suspensión puede ser aún más traicionero. Se vende como tecnología de Fórmula 1, pero vacía la cartera tan rápido como una parada en boxes. Número 15. Suspensión magnética adaptativa.
Esta tecnología es un sueño de marketing para los fabricantes de automóviles. Los sensores analizan la superficie de la carretera cientos de veces por segundo y los imanes o solenoides ajustan la rigidez de los amortiguadores al instante. El resultado es la promesa de la comodidad de un sedán de lujo con el manejo de un coche deportivo hasta el día en que el amortiguador empieza a tener fugas. El punto débil está ahí mismo, las juntas internas. Con el tiempo, el fluido magnetorreológico se escapa y la dirección, antes suave, se convierte en una pesadilla a trompicones. Los propietarios de SUV de Audi, Chrysler y GM informan de fugas a partir de los 80.000 km, a veces mucho antes, y, a diferencia de los amortiguadores tradicionales, no se puede ignorar. El módulo electrónico detecta un fallo, muestra un mensaje de fallo de la suspensión y bloquea el sistema en modo duro hasta que se paga la reparación. Y la reparación duele. Cada amortiguador puede costar entre 8 y 12.000 reales, dependiendo del coche. En los modelos más caros, el precio se duplica. La comodidad es real, pero también lo es la factura. Y si cree que eso es caro, espere a ver el siguiente avance. Piezas de plástico que se agrietan, se deforman y, literalmente, se derriten con el calor del motor. Número 14. Componentes de plástico en el motor. En los catálogos parecía una revolución. Piezas de plástico reforzado, más ligeras, resistentes a la corrosión y fáciles de moldear. Los termostatos, las bombas de agua y los colectores de admisión recibieron carcasas de polímero. En el laboratorio funcionó, pero en la vida real el calor y el refrigerante destruyen literalmente estos materiales. El glicol del líquido descompone las cadenas de polímeros con el tiempo, haciendo que las piezas se vuelvan rígidas y frágiles. Cuando se agrietan, comienzan con pequeñas fugas casi invisibles hasta que el nivel del depósito baja y el motor se sobrecalienta. Y aquí viene el verdadero problema. Estas piezas están integradas, llenas de sensores y canales moldeados juntos, lo que requiere sustituir todo el conjunto. En algunos motores Volkswagen, por ejemplo, sustituir la carcasa del termostato puede costar más de 5.000 reales, porque hay que desmontar parte del colector. Y Ford incluso se enfrentó a demandas colectivas por colectores de plástico con tuberías de agua que se agrietaban y tenían fugas. Al final, el plástico ahorró a los fabricantes de automóviles unos pocos reales por coche y causó a los propietarios pérdidas por valor de miles. Pero la siguiente innovación consigue ser aún más absurda. Puede dejarte atrapado en tu propio garaje sin poder mover tu coche. Número 13. Freno de estacionamiento electrónico. Un pequeño botón en el panel sustituye a la antigua palanca, aspecto limpio, comodidad e incluso funciones automáticas como mantener el coche en pendientes o en el tráfico. Parece práctico, pero esconde una trampa. El antiguo freno de cable casi nunca daba problemas. La electrónica añade motores, sensores, mazos de cables y software. En otras palabras, una serie de nuevas formas de fallar. Cuando falla, es caro y complicado. Ha habido retiradas de camionetas debido a fallos en el mazo de cables que activaban los frenos por sí solos, y también casos de módulos electrónicos que, debido a la infiltración de agua, bloqueaban el sistema e impedían que el coche se moviera. En algunos SUV, los sensores internos se rompieron, lo que requirió la sustitución de todo el actuador, lo que fácilmente supera los 6.000 reales brasileños. Lo que antes era un simple cable de acero se ha convertido en una apuesta de 4 cifras oculta detrás de un botón. Así que la pregunta sigue siendo, ¿confías realmente en el freno electrónico o echas de menos esa buena palanca de siempre que nunca te falló? En el número 12, las manillas de puerta retráctiles. Estas manillas ocultas prometen un aspecto aerodinámico futurista digno de un prototipo. Los fabricantes de automóviles les encanta decir que reducen la resistencia al aire, mejoran el consumo de combustible y hacen que el diseño sea más limpio. En teoría es cierto. El ahorro de energía existe, pero es mínimo, a menudo menos de 1 kWh por cada 100 kilómetros. El riesgo que suponen es mucho mayor. Esto se debe a que estas manillas dependen de motores, sensores y mazos de cables ocultos en el interior de la puerta. Cuando llega el frío, la batería se debilita o entra humedad. El resultado es sencillo, la puerta no se abre. En los países fríos, es habitual ver a los propietarios de coches de gama alta golpeando las puertas para aflojar el hielo, y aquí en Brasil ya hay casos de infiltración de agua que bloquean el sistema. El problema va más allá de las molestias. Es una cuestión de seguridad.
Incluso se han llevado a cabo investigaciones en Estados Unidos tras recibir informes de conductores que quedaron atrapados fuera de sus coches debido a un fallo eléctrico. Y cuando esto ocurre, los daños son aterradores. Cada manilla puede costar entre 2.000 y 5.000 reales brasileños en mano de obra. Es un precio elevado para sustituir algo que antes era solo una palanca mecánica. Ahora bien, si eso parece caro, el siguiente elemento es aún peor, ya que una simple congelación de la pantalla puede dejar el coche sin aire acondicionado e incluso sin desempañador. En el número 11, los centros multimedia integrados, pantallas gigantes, se apoderaron de los paneles. Prometen modernidad, limpieza visual y control total del coche con un toque, y para los fabricantes de automóviles es el paraíso. Un módulo electrónico sustituye a docenas de botones físicos, lo que reduce los costes de producción. El problema es que, cuando la pantalla se bloquea, todo se detiene. En muchos modelos, incluso funciones básicas como el desempañado de las ventanas o el ajuste del aire acondicionado están ocultas dentro del sistema. Ha habido casos en los que fallos de software han borrado la cámara de visión trasera o los controles de climatización, lo que afecta directamente a la seguridad. Y, lo peor de todo, el defecto es caro. Una pantalla quemada puede costar más de 10.000 reales y los módulos de infoentretenimiento pueden alcanzar fácilmente los 20.000 reales en los coches más caros. En algunos modelos, incluso el sistema de sonido del coche depende de la unidad de control, lo que significa que un simple error puede suponer una reparación de 4 cifras. No es de extrañar que las agencias de seguridad ya estén pidiendo el regreso de los botones físicos. El futuro digital es hermoso sobre el papel, pero caro y frustrante en la vida cotidiana. En el número 10, botones táctiles. A los fabricantes de automóviles les encanta mostrar salpicaderos lisos y controles táctiles como símbolo de innovación. Parece moderno hasta que necesitas activar los limpiaparabrisas cuando llueve y tienes que mirar el salpicadero para encontrar el control. Pruebas independientes han demostrado que los coches con pantallas táctiles y superficies táctiles tardan hasta 4 veces más en cambiar un simple ajuste en comparación con un modelo antiguo con botones físicos. 4 veces más distracción y, por lo tanto, 4 veces más riesgo. Además, estos paneles tienen un talón de Aquiles, la durabilidad. Muchos sistemas táctiles sufren de ghosting, tartamudeo y delaminación cuando la pantalla se desprende de la base y empieza a funcionar por su cuenta. Y, por supuesto, la reparación no es barata, ya que rara vez cuesta menos de 5.000 reales. No es de extrañar que varios fabricantes de automóviles estén dando marcha atrás y recuperando los botones y mandos. Al fin y al cabo, el consumidor quiere conducir, no depurar software. En el número 9, los sistemas de asistencia al conductor, el frenado automático, el mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo suenan como el futuro perfecto, pero el precio de esta comodidad se nota en el garaje. Una simple reparación del parabrisas puede requerir la realineación de las cámaras, un servicio que cuesta entre 0.0 y 4.000 reales, dependiendo del modelo. Los estudios de mercado indican que casi el 40% del coste de reparación de los coches modernos proviene de estos sensores y calibraciones. Y cuando algo falla, el sistema puede convertirse en un enemigo fantasma. Los frenazos, las falsas alertas e incluso la pérdida de control del carril en días lluviosos son más comunes de lo que se podría pensar. Muchos conductores acaban desactivándolo todo. El futuro autónomo en la práctica aún tiene que aprender a lidiar con el mundo real y el bolsillo del propietario. En el número 8, los faros sellados premium, los LED, el xenón láser, todos se venden como iluminación de por vida. Son más brillantes, más eficientes y más elegantes. Pero un solo defecto basta para convertir un sueño en una pesadilla. Si se quema una tira de LED, la mayoría de las marcas exigen que se sustituya todo el conjunto. Una reparación que antes costaba 50 reales brasileños ahora puede costar más de 7.000 reales por faro. Y no es raro ver coches con faros empañados, con fugas o parpadeantes. Y, lo peor de todo, los concesionarios suelen decir que es normal, pero cuando termina la garantía, el problema pasa a ser tuyo. Los modelos con sistemas de matriz LED, que son aún más complejos, pueden superar los 20.000 reales por unidad. En otras palabras, la promesa de tecnología y durabilidad se convierte en un costoso juego de azar. En el número 7, las transmisiones de doble embrague. Sobre el papel, son lo mejor del mundo, cambios de marcha ultra rápidos, rendimiento deportivo y eficiencia de clase económica.
pero en el tráfico real muestran su otra cara. Al no haber convertidor de par, el sistema necesita deslizar los embragues para mover el coche a bajas velocidades, lo que genera calor y desgaste. Se trata del mismo tipo de problema que ha dado lugar a demandas y retiradas de varios modelos en el pasado. Los fallos de los módulos electrónicos, las sacudidas y la pérdida de tracción se convierten de repente en algo habitual. ¿Y los costes? Una reparación puede superar fácilmente los 20.000 reales en transmisiones más sofisticadas. Todo esto por un sistema que sufre a diario los atascos y el calor. La tecnología es increíble, pero no siempre se adapta al uso en el mundo real. En el número 6, los neumáticos Ramflet. Sobre el papel, la idea es brillante. Si pinchas el neumático, pierde presión y aún así puedes recorrer hasta 80 km a unos 130 km/h sin necesidad de usar el gato. A los fabricantes de automóviles les encanta porque elimina ese paso, reduce el peso e incluso anuncia una mayor eficiencia. Pero el coste oculto de esta comodidad es elevado. Cuando se utiliza esta tecnología, la mayoría de los fabricantes obligan a sustituir todo el neumático, incluso si el pinchazo parece reparable. Marcas como Continental y Pirelli prohíben cualquier reparación, mientras que Michelin y Goodyear solo las permiten en casos muy específicos. El resultado, una reparación que costaría 50 reales se convierte fácilmente en un neumático nuevo que cuesta 500 reales, y eso no es todo. Según datos internacionales, casi el 30% de los propietarios de automóviles con Ramflet necesitan cambiar los neumáticos en los 2 primeros años, en comparación con solo el 16% de los conductores con neumáticos estándar. Además, el refuerzo en los laterales hace que el coche sea más rígido, transmitiendo cada bache directamente a la llanta. Resultado, ruedas deformadas y más gastos. Al final, la compensación es sencilla, se evita cambiar un neumático en la carretera, pero se paga por ello con una comodidad reducida, una vida útil más corta y unos costes de mantenimiento mucho más elevados. En el número 5, kits de reparación de neumáticos. Los fabricantes de automóviles venden estos kits como una solución moderna. En lugar de llevar una pesada máquina de escalones, se lleva un pequeño compresor de 12 voltios y una botella de sellador. Es ligero, ocupa poco espacio y parece inteligente sobre el papel. El problema es que, en la práctica, solo funciona en pequeños agujeros justo en el centro de la banda de rodadura. Si el desgarro está en el lateral o es mayor de 6 milímetros, el kit no servirá de nada y se necesitará un cabrestante. Incluso los manuales de los fabricantes admiten que se trata de una solución temporal y que, a menudo, hay que cambiar el neumático de todos modos. Además de tener un efecto secundario, el sellador se adhiere a los sensores de presión de los neumáticos y los daña. Cada sensor puede costar entre 600 y 1000 reales brasileños, y si hay más de uno afectado, la factura se dispara. Además, los talleres de reparación odian trabajar con sellador y muchos cobran un suplemento o simplemente se niegan a reparar. Para empeorar las cosas, el kit tiene fecha de caducidad, el líquido caduca, el compresor puede quemarse e incluso hay informes de fugas en días fríos. Al final, este salvavidas del maletero a menudo deja al conductor varado con un neumático nuevo, sensores quemados y una grúa que pagar. En el número 4, distribución variable. Este sistema se vendió como una revolución en ingeniería. Prometía un funcionamiento suave a bajas revoluciones, más potencia al acelerar con fuerza e incluso ahorro de combustible. Pero todo depende de un simple factor, un aceite impecable. El sistema utiliza solenoides y engranajes que se mueven en milisegundos, y cualquier suciedad o aceite inadecuado es suficiente para bloquear el mecanismo. Los primeros signos aparecen como ruidos metálicos al arrancar o una luz de avería del motor con códigos de error relacionados con el control. Y la pérdida llega poco después. Ya ha habido retiradas y ampliaciones de garantía para varias marcas debido a fallos en este sistema, y la reparación no es nada barata, entre 10.000 y 20.000 reales, dependiendo del coche. El control variable es increíble en el laboratorio, pero en la práctica requiere un mantenimiento quirúrgico. Un simple retraso en el cambio de aceite puede costarle el precio de un motor. En tercer lugar, los sistemas híbridos suaves de 48 voltios. Los fabricantes de automóviles los venden como el término medio perfecto, un toque de electrificación sin la complejidad de un híbrido completo, prometiendo hasta un 12% de ahorro y arranques más suaves. En la práctica, el sistema es una pesadilla cuando falla.
Esta pequeña batería de 48 voltios funciona en combinación con el alternador y el sistema tradicional de 12 voltios. Si alguno de ellos falla, ya sea la batería, el convertidor o el generador, el coche puede simplemente apagarse, y eso no es una exageración. Hay registros de modelos que se han parado de repente en autopistas. Además, existe el riesgo de sobrecalentamiento e incluso de incendio cuando hay un mal contacto en los cables principales. Fuera del periodo de garantía, la pérdida es significativa. Reemplazar el conjunto completo puede costar entre 8.000 y 15.000 reales, más 1.000 reales por la reprogramación obligatoria en el concesionario. Lo que debería ser un asistente eléctrico se convierte en un costoso inmovilizador. En segundo lugar, techos panorámicos y desagües obstruidos. El sueño de tener un enorme techo de cristal, un habitáculo luminoso y un aspecto lujoso esconde un problema básico, la física y el agua. Todos los techos solares tienen desagües que llevan la lluvia fuera del coche. El problema es que estos canales se obstruyen con polvo, hojas y suciedad, y cuando eso ocurre, el agua no sale, sino que entra. El resultado es una moqueta empapada, mal olor y lo que es peor, módulos electrónicos quemados. Hoy en día, gran parte de la electrónica de un coche se encuentra bajo el capó y una sola fuga puede provocar fallos en la caja de cambios, el salpicadero o incluso impedir que el coche arranque. Muchas personas solo lo descubren cuando huelen a moho o ven luces parpadeando en el salpicadero después de una tormenta. Las reparaciones pueden costar más de 7.000 reales, dependiendo de lo que se haya dañado. El techo panorámico es bonito, pero requiere limpieza y suerte para evitar que se convierta en una pecera con ruedas. Y en primer lugar, las transmisiones CVT. Se venden como el futuro de la eficiencia, sin sacudidas, con bajo consumo y aceleración continua. En teoría son perfectas, pero en la práctica el sistema funciona al límite. Utiliza poleas y una correa metálica, y cualquier degradación del líquido o fallo del sensor provoca microdeslizamientos que liberan partículas metálicas. Estas partículas se propagan y dañan todo el sistema. Los primeros síntomas son sutiles, una ligera sacudida, respuestas tardías o un zumbido que parece provenir de los neumáticos. Cuando el conductor se da cuenta, ya es demasiado tarde. Hay que cambiar toda la caja de cambios y el coste es aterrador, entre 25.000 y 40.000 reales, dependiendo del modelo.